Bien. Por favor, cualquier interrupción que tengan por ahí en el sistema, me avisan. Eh, Hoy vamos a ver lo que son pasturas degradadas, sus procesos, causas y recuperación. Previo a iniciar, recordarles un poquito de que estuvimos viendo en toda esta segunda unidad, ¿no es cierto? Comenzamos con lo que es el establecimiento, y cuando hemos hablado de establecimiento, hablamos que el establecimiento involucra desde la preparación del terreno, selección de la semilla para realizar la siembra y obviamente eh, según los requerimientos del cultivo pudiera haber requerido un control de maleza, incluso hasta de plagas, y el establecimiento, decíamos, concluye cuando la pastura comienza su periodo, pues llega a su estado de fisiológico de floración, ¿no? Así que vimos establecimiento en áreas totalmente desmontadas, hablamos bastante de los sistemas agrosilvopastoriles, hablamos de la importancia y el rol también de las forrajeras de corte, y luego tocamos en la anterior clase, tocamos el tema referido a la importancia de evaluar una pastura para saber cuánto de biomasa aprovechable tiene, lo que se denomina determinar capacidad de carga, ¿no es cierto? Capacidad de carga animal. Hicimos el ejercicio con capacidad de carga animal para un año. Hoy vamos a, no, verdad, perdón, tengo un ejercicio donde vamos a hacer un repasito con esa misma temática, pero para que aprendan a determinar capacidad de carga instantánea que tiene que ver con sistemas de pastoreo intensivo, ¿no? Sin embargo, hoy también, les decía, en el ejercicio lo que vamos a ver es cómo se debe calcular o determinar la cantidad de semilla de manera correcta que debe sembrarse en una hectárea y que tiene que ver con calidad de semilla. Eso lo vamos a ver en la parte final. Lo vimos en la parte teórica, pero ahora lo vamos a aplicar con un ejercicio simple, ¿ya? Bien, pasturas degradadas. Como pueden ver ustedes en la imagen, es un área que solo de observar nos indica una baja producción de forraje. Ustedes ven ahí unos montículos de tierra, no son hormigueros, se llaman termiteros, porque quienes habitan y los forman son termitas, ¿ya? Y que enseguida vamos a entrar un poquito más en ese detalle. Por supuesto, decíamos, ¿no es cierto?, causas. Perdón, estoy en clases, Brian, llámame en hora y media. Ya, les mencionaba de que el problema de degradación tiene varias causas, y en el caso nuestro lo primero que tenemos que decir, ¿no?, ¿cómo estamos dentro de lo que es nuestro departamento respecto a pasturas cultivadas? Los últimos datos que reportan dicen de que en el departamento de Santa Cruz contamos con alrededor de 2 millones de hectáreas de pasturas cultivadas. Para nosotros es un montón. Sin embargo, dentro del contexto regional o sudamericano, 2 millones de hectáreas es bastante bajo comparándonos con otros países. Sin embargo, también ya habíamos hablado cuando tomábamos el tema de pastizales nativos, hablábamos de que gran parte o todavía alrededor de un 60% de nuestra ganadería bovina la hacemos sobre recursos forrajeros nativos, ¿no? Entonces, esa es más o menos la superficie que se maneja. También es bueno recalcar de que desde el punto de vista histórico, en el área integrada, central y norte integrado, ¿no es cierto?, que es la zona central del departamento, que vienen siendo utilizadas desde la década de los 50, con cultivos de arroz, se cultivó
cultivaba en una primera fase arroz, se cultivó algodón, se sigue cultivando soya, se sigue cultivando caña de azúcar. Sin embargo, en muchas de esas áreas, cuando ya el suelo no producía ningún otro cultivo, la gente comenzó a ponerle pasturas cultivadas para, sobre todo, desarrollar la actividad lechera. Y de hecho, como mencionamos en el párrafo siguiente, otros efectos de la forma de habilitar tierra nos lleva a que esos suelos fácilmente pierden su capacidad de ofertar nutrientes a las plantas forrajeras, que en general, ¿no es cierto?, nos lleva a disponer de recursos forrajeros de bajo valor, y eso se manifiesta en el desempeño de los animales. Así que, un poquito para redundar este aspecto tan importante, les muestro esta gráfica que nos dice la productividad, ¿no es cierto? ¿Qué es la productividad? Para que lo entiendan, creo que ya lo hablamos en algún momento. Una cosa es producción y otra cosa distinta es productividad. Por decirles cómo se mide la productividad, obviamente la productividad, cuando hablamos, por ejemplo, en el tema de cultivo, se dice el rendimiento. Si mi rendimiento promedio que actualmente tenemos, dice que el maíz produce 2.500 kilos de grano por hectárea, uno diría la productividad es baja. Y si luego, porque hacemos un mejor manejo en temas de uso de semillas, de fertilización, etcétera, etcétera, ahí sube a 3.500 de rendimiento, entonces nosotros estamos mejorando la productividad del maíz, ¿ya? Lo mismo diríamos en un tema de una vaca, por ejemplo, en la producción de leche, para que sepan datos reales, según el censo ganadero del 2013, nos dice de que el promedio de producción de leche en el departamento de Santa Cruz es 6 kilogramos, o sea que la productividad de leche es baja, 6 kilogramos por vaca día. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para mejorar la productividad? Obviamente, mejorar condiciones de manejo para el sector lechero, ¿no? Entonces, la producción de leche cubre el mercado nacional, pero en productividad no estamos como pudiéramos estar, o sea que aspectos de manejo. Así que en el tema ganadero, si se fijan, dice, ¿de qué depende la productividad? Depende del desempeño del animal. En ganadería de carne, ¿cuánto es la ganancia de peso? En leche, ¿cuánto es la producción de leche por vaca día? ¿Cierto? Y este desempeño, ¿de qué va a depender? Eminentemente de factores de manejo, les decía, que tiene que ver con carga animal y sobre todo lo que siempre les estoy insistiendo, hay que trabajar en función a determinar capacidad de carga animal, porque eso nos permite tener muy en cuenta cuánto de forraje hay y para cuántos animales alcanza, de manera de que garanticemos de que ellos tengan la suficiente comida para poder tener una buena respuesta, ya sea en producir leche o en producir carne. Entonces, miren, este aspecto, sobre todo el de carga animal, tiene una incidencia directa en el comportamiento de la pastura. Digamos, a la inversa. Si nosotros no aplicamos el concepto de capacidad de carga, lo primero que vamos a hacer es afectar la pastura porque estamos poniendo más animales de lo que corresponde, lo que por supuesto después nos lleva rápidamente a degradar nuestras pasturas. Y en ese sentido es muy claro lo que nos dice, que es una pastura degradada. Básicamente un área o una pastura o un potrero, ¿no es cierto? Siempre cuando hablamos de un potrero de pasto, lo primero que vamos a decir, ¿qué género y qué especie o variedad es? ¿Será un brachiaria o será un panicum o megatirsus?
Y dentro de ese marco, ustedes saben, cada material forrajero tiene sus propias características, tiene su potencial para producir forraje, y para que produzca de acuerdo a su potencial hay que darle las mejores condiciones. En este caso, ¿qué queremos mostrar? A la izquierda, un pasto muy bien establecido, con mucha biomasa. Sin embargo, si nosotros no aplicamos factores de manejo como el hecho de ir regulando la capacidad de carga, terminamos como lo que ven a su derecha, una imagen de un pasto de muy bajo desarrollo, y por supuesto eso también implica de que está produciendo muy por debajo de su potencial. Entonces, ahí es donde nosotros hablamos de que es una pastura con problemas de degradación. Está produciendo por debajo de su potencial. ¿Ya? Bien, hay aspectos importantes que tienen que ver con manejo, ¿no? Por decir, hay un concepto que nos dice, ¿saben qué? Usted puede estar nomás manejando bien su pastura, pero es natural, diríamos, de que por el efecto de que los animales en cada pastoreo cosechan forraje y ese forraje tiene nutrientes y esos nutrientes salen de ese suelo, no es, diríamos, es casi normal de que cada año que pasa, desde el momento en que hemos establecido una pastura, desde cada año que pasa, al siguiente la pastura va a disminuir su producción un 10%. Entonces, por eso les pongo ese parrafito a la derecha, o sea que 10% por año. En 5 años de edad de esa pastura, de ese potrero, significaría que nosotros estamos produciendo alrededor de la mitad de forraje de lo que se producía al inicio. Y por supuesto, ustedes entenderán, ¿no es cierto?, de que eso en realidad nos afecta la capacidad de carga. Si en el primer año, por decir, podíamos poner 20 animales como una carga instantánea, 20 animales por día en una hectárea, a los 5 años solo tendríamos la posibilidad de poner 10. Así que aspectos que afectan la capacidad de carga y que eso puede tener consecuencia de que el productor, según pase el tiempo, si no habilita nuevas áreas o si no maneja, no recupera, no fertiliza, tendría que estar disminuyendo a la mitad su acto ganadero. Por ello, es importante, ¿no es cierto?, tomar en cuenta de que, y es un dato disponible, si ustedes entran a páginas de la Embrapa, de la empresa brasilera de producción agropecuaria, ustedes van a ver de que ellos dicen, según sus estudios, más del 50% de las alrededor de, escuchen bien, 100 millones de hectáreas de pasturas cultivadas que tiene Brasil, más de la mitad tienen problemas de degradación. ¿Qué tal? O sea que están produciendo por debajo de su potencial, ¿no? Y ahí les muestro una imagen. Por ejemplo, esa es un área que está con una pastura, pero hay un fuerte problema de invasión de maleza, y eso, como lo vamos a ver enseguida, es digamos, un tipo de degradación de pastura. Y por supuesto, ya ustedes se dan cuenta, al haber maleza, el potencial de desarrollo de esa gramínea forrajera está muy por debajo de lo que realmente pudiéramos esperar. Así que, pregunta de evaluación, como les menciono, nosotros hablamos de dos tipos de degradación solamente. Una que le llamamos degradación agrícola, porque es cuando disminuye la pastura principal o la forrajera principal y se incrementan otras plantas que directamente está relacionado con malezas, ¿no? Malezas o plantas invasoras, como ustedes quieran llamarle, que no tienen función como recurso alimenticio con los animales, y obviamente por competencia hacen de que la gramínea cada vez sea menos.
Sin embargo, esa sobre todo es una primera fase que puede darse como parte de una degradación, porque luego viene la otra degradación que es mucho más profunda y se llama degradación biológica. Y es como ustedes ven en la imagen de la derecha, donde se ve un área con problemas de baja cobertura, de muy bajo desarrollo de lo que tenemos ahí, la presencia de termiteros, y por supuesto, esto es en gran parte, o diríamos mayoritariamente, problemas de un sobrepastoreo, de una carga animal demasiado alta, donde hay problemas de compactación de suelo, hay problemas de pérdida de cobertura. Entonces, te decía cuando, ¿se acuerdan cuando veíamos el tema de suelos? ¿No? Aquí llueve, puede llover 50 milímetros y no va a haber una buena infiltración, sino más bien que el agua se va a acumular y por pendiente va a buscar hacia dónde irse y va a arrastrar lo poco de materia orgánica que tiene. Entonces, aunque sea una lluvia bastante fuerte, no va a haber un aprovechamiento. Y esa pastura puede pasar 2 o 3 días después de una excelente lluvia y va a seguir casi igual, ¿no? Entonces, eso ya son los problemas extremos de degradación. También les decía, miren, esos montículos no son hormigueros, son termiteros, y ahí les preguntaré, ¿conocen las termitas? ¿Dónde han podido observar termitas? En las plantas también, doctor. ¿En las plantas? Carretera Camiri, a veces, o más. No, está bien, han visto termiteros. Lo que quiero decir, ¿dónde saben ver termitas? Y dicen, aquí hay termitas. ¿Cuándo ves? En las maderas. En las maderas, a veces en los muebles, ¿no es cierto? Sí. Y sobre todo en muebles que son de madera blanda, o sea, es muy clásico. Y lo que les pregunto eso para decirles que en su mayoría las termitas, hay varias especies, ¿no? Las termitas se alimentan de madera muerta, ¿ya? Entonces, uno dice, ¿por qué aparecen tantas en un potrero? Es un indicador de ya un problema acentuado de degradación como lo que vemos acá, y veíamos la foto inicial también. Es porque el sobrepastoreo lo que hace es causa la muerte de gran parte de la raíz de estas plantas. Y eso hace de que hay una alta disponibilidad de materia orgánica, y es por ello que ustedes saben muy bien que donde hay mucha comida, cualquier organismo tiene la capacidad de multiplicarse aceleradamente, y más aún en animales pequeños, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que cuando comienza a degradarse una pastura, rápidamente comienza a incrementarse el número de termiteros, porque hay mucha comida. Ya esa es una explicación de que por qué en áreas degradadas se ven muchos termiteros. Un esquema sencillito de decir degradación agrícola, comenzamos, miren, en la foto 1, excelente, buen establecimiento de la pastura, luego, si no manejamos bien, comienzan puede haber problemas de pérdida de individuos, y ustedes saben, en los espacios vacíos, ¿quiénes se encargan de ocupar? Si en las pasturas comienza a haber espacios vacíos, ¿qué plantas salen? La maleza, doctor. Malezas, ¿no es cierto? Entonces las malezas comienzan a formar parte de ese sistema y terminamos, si no hacemos el control necesario, terminamos con pasturas en estas condiciones. Y a eso de nuevo se llama degradación agrícola. Lo que realmente se pierde es la pastura y se incrementan otras plantas que no tienen función como recurso alimenticio para los animales. Y entonces, degradación agrícola. Luego viene la degradación biológica, que comenzamos igual de una pastura en muy buen estado, vamos
haciendo un manejo incorrecto de la misma, decíamos, ¿no es cierto? Tiene mucho que ver con poner más animales de lo que corresponde, por pisoteo, por exceso de pastoreo, se van perdiendo plantas, la misma planta va teniendo menos desarrollo por compactación, por baja infiltración, y luego, como les mostraba, terminamos con áreas en estas condiciones. Y obviamente dice biológica porque aquí, miren, ya ni las malezas pueden soportar, ¿no es cierto?, ese mal manejo. ¿Ya? Entonces, a esto nunca deberíamos llegar, sin embargo, hay situaciones donde sí se ven esas condiciones. Así que, dentro de ello vamos a ver algunas otras causas, ¿no es cierto?, que tienen que ver. Y en ese sentido, miren, tiene que ver desde el momento en que nosotros decidimos habilitar un área para hacer pastura, ¿no?, enfocándolo solo desde el punto de vista de pastura. Hay zonas, y ustedes por ahí deben conocer o han observado, hay zonas donde dice voy a sembrar pasto, voy a desmontar. Son tipos de desmonte manual, que puede ser con hacha, con motosierra. Entonces, la gente tumba los árboles, espera un periodo para que pierdan humedad y luego con una cajita de fósforo suficiente para causar fuego y quemar todo. Y al quemar todo ese material, lo que hacemos es perder materia orgánica, que es un elemento vital para un buen funcionamiento del suelo. Si alguien me dice, no, pero nace hermoso el pasto, sí, el primer año sobre cualquier tipo de desmonte, la pastura tiene muy buen establecimiento, porque le quedan residuos, hay minerales y demás. El problema es que a partir del segundo, el tercer año, ya no hay a qué recurra la pastura, porque son suelos que han perdido ese proceso de reciclar nutrientes por la cantidad de materia orgánica. Entonces, esa es una causa. Otro tipo de desmonte es el con oruga, que tengo aquí una imagen. Esta, por ejemplo, como ven aquí en la fotito, el oruga que tiene, ¿no es cierto?, su plancha en la parte delantera, y es la que va arrastrando la vegetación, y con esa vegetación se va llevando lo mejor de la parte superficial del suelo. Eso nos está quitando materia orgánica y nos está quitando nutrientes. No es lo más aconsejable, y obviamente eso también va a depender mucho de la capacidad que tenga el operador para evitar de que sea tan fuerte ese efecto. Ya en otros países, les cuento, la pala frontal esa que usa el oruga, ya han exigido que sea tipo dientes para que no arrastre esa parte superficial del suelo. Es una medida preventiva, ¿no? Luego, lo que también tenemos nosotros en nuestra región, miren, es el desmonte cadeneado. Ese arbolito que ustedes ven ahí no es un árbol de 3 metros, es un árbol de 15, 20 metros, y así que imagínense el tamaño de esas cadenas. El sistema consiste en que dos orugas muy grandes tesan esa cadena y a la misma velocidad van avanzando y van tumbando toda esa vegetación. Y después de unos días, de nuevo con una cajita de fósforo, se causa grandes incendios y quedan esas áreas en cenizas, y sobre las cuales, cuando son cientos de hectáreas vía aérea, se hacen las siembras. Sin embargo, el tema está qué pasa después, ¿no? Después de 2, 3 años, comienza a haber un problema de deficiencia de nutrientes. Y hay que tomar otras medidas para poder ver cómo recuperamos en parte la producción de esos forrajes, ¿no? Otras causas obviamente también existen dentro de lo que es esta problemática. Decíamos cuando veíamos el tema de suelos, de que lo primero que tenemos que ver nosotros es qué tipo de suelo dentro de lo que es su fertilidad, si se inunda, no se inunda, si se recuerdan, porque cada material forrajero se ha
del género Brachiaria, del género Panicum o Megathyrsus. Cada material, sea especie o variedad, tiene sus requerimientos. Ahí dice, sí, bueno, van a revisar el tema de establecimiento. Yo les hice 2 cuadros ahí donde mencionamos a los más comunes. Dice qué tipo de suelo requiere. Hay unos que pueden soportar o requieren suelos fértiles, otros pueden andar más bien en suelos medianamente fértiles, e incluso uno que sobresale ahí, Brachiaria decumbens, que es un material que puede desarrollarse no más bien en suelos relativamente pobres. Entonces, es importante, en función al suelo, definir qué pastura es la más adecuada. Y por supuesto, eso es elemental, ¿no es cierto? Nosotros pudiéramos cometer errores desde el inicio. Si es un suelo relativamente pobre y ponemos una especie o variedad cuyo requerimiento es de, sobre todo hablando de nitrógeno, es alto porque produce mucha o acumula mucha proteína, en un año o 2 se acaba el nitrógeno del suelo y terminamos con un área con baja producción. Entonces, este factor también puede ser influyente para llegar a problemas de pasturas degradadas. Este tema, que ya les decía, tiene que ver eminentemente con manejo. Una vez que hemos establecido buen suelo, buena pastura, si no hacemos una correcta aplicación de la capacidad de carga, vamos a terminar obviamente con pasturas degradadas, ¿cierto? Poner carga animal más de lo que soporta la pastura, también poner cargas altas, provoca pérdida de cobertura, de compactación, causa compactación del suelo. También es importante aclararles de que a veces cuando hay enmalezamiento, llega la época seca, el pasto puede arder. Hay gente que dice, no, yo que voy a estar gastando 10 jornales por hectárea porque el pasto está lleno de maleza, mejor con una cajita de fósforo suficiente, quemo y controlo maleza, algo que no funciona. Y lo vamos a ver en el siguiente tema, que es sobre control de malezas en pasturas, y vamos a ver algunos detalles por qué el fuego no es el medio correcto para controlar malezas. ¿Ya? Bien. Importante también dentro de todas estas características mencionar que el manejo, porque el manejo es fundamental, ¿cierto? En reducir los riesgos de degradación, porque fisiológicamente la planta forrajera necesita que apliquemos ciertas medidas que tienen que ver con lo que es el periodo o tiempo de descanso y periodo o tiempo de ocupación. ¿Qué significa? El de descanso, el tiempo en que los animales no ingresan a este potrero, y el de ocupación, el tiempo que los animales están en ese potrero. ¿Qué nos dice este esquema? Básicamente lo vamos a ver en sistemas de pastoreo. Solamente les doy un adelanto. Nosotros vamos a hablar de pastoreo intensivo y semi-intensivo. El intensivo, que entre comillas es el ideal, nos dice de que nosotros no deberíamos tener los animales más de 3 días en un potrero determinado. Y eso uno dice, ¿y por qué? Porque las plantas que son cortadas o comidas el primer día, al cuarto día ya están rebrotando. Entonces, el rebrote, lo hemos visto en fisiología, el rebrote es el reinicio, ¿no es cierto?, del crecimiento de una planta, y que es producto de que esa planta está invirtiendo todas sus reservas para un nuevo crecimiento. Entonces, no es conveniente que cuando esa plantita comienza a rebrotar, venga el animal y se lo vuelva a comer. Le quita todo el esfuerzo que hace para desarrollarse. Entonces, eso tiene que ver de nuevo con el sistema de pastoreo intensivo. No debería ser más de 3 días el tiempo de ocupación. Sin embargo, no significa de que todos manejemos de esa forma. O sea, depende mucho si hay posibilidades de hacer infraestructura, de hacer divisiones, que eso lo vamos a discutir posteriormente.
Aquí, elementalmente, de verdad, lo que se requiere es tiempo, manejar bien el tiempo de descanso y el tiempo de ocupación para que esa planta tenga las mejores condiciones, ¿no? Por supuesto, ya lo mencionamos, siempre una pastura que es utilizada con animales pierde nutrientes porque los animales consumen forraje y ese forraje tiene nutrientes. Y solo como ejemplo, hablando de nitrógeno, esto ya ustedes entienden muy bien. Los animales consumen en el forraje, consumen proteína y la proteína es sinónimo de nutrientes. Así que hay una pérdida gradual de nutrientes a través del pastoreo y es eso lo que uno tiene que ver cómo voy a devolver y por supuesto ahí es donde yo insistí mucho al decirle, ¿saben qué? La única forma de asegurar que a una pastura se le devuelva sus nutrientes a través de los sistemas agrosilvopastoriles, porque son los árboles que a través de la materia orgánica que reciclan, permiten a la planta que los nutrientes que los animales se llevan retornen, ¿no? Ese es un argumento que tiene asidero. Luego vamos a hablar un poquito de lo que son los indicadores. Uno dice, yo como técnico voy a una finca y me dicen, usted tiene que evaluar en qué condición están mis potreros para poder tomar medidas, ¿no es cierto?, de mejorar el manejo, corregir el manejo. Entonces, yo aquí les menciono algunos indicadores muy sencillos de determinar y son indicadores visuales, teniendo un poquito de criterio. Y nos dice, un indicador es la pérdida de vigor. ¿Y cómo puedo medir eso, la pérdida de vigor? Obviamente es muy clásico notar cuando un potrero tiene ese tipo de problemas. Por decir llueve, les decía, no, llueve 50 milímetros, 40 milímetros, hasta 30 milímetros, que no es poco, 30, 40 litros de agua por metro cuadrado. Sin embargo, después de 2, 3 días no vemos que esa pastura reaccione como corresponde, parecería como que no le hubiera llovido, ¿no? Entonces se nota un lento crecimiento, una baja respuesta a la disponibilidad de humedad, y aún más fácil todavía es la coloración. La coloración está relacionada con el bajo crecimiento, es como ven un poquito la parte superior de esta pastura. Color verde pálido, algunas más que otras, y eso nos está diciendo de que esa planta, ese potrero, esa pastura está teniendo sobre todo deficiencias de nitrógeno, ¿ya? No se van a olvidar siempre cuando ustedes vean una pastura de color verde intenso, verde oscuro, como decimos, dicen, aquí está recibiendo el suficiente nitrógeno. Y eso es muy clásico con las pasturas nuevas, las recién establecidas. Están con todos los nutrientes disponibles. Entonces, fácil de observar. Luego, tampoco una evaluación, les decía, no es pues ahí desde la tranquera nomás, ¿no? Hay que ponerse unas botitas de goma, unas botitas de cuero alto, casi hasta la rodilla, y caminar los potreros. Ahí uno puede recién observar cómo anda esa cobertura. No se olviden, la cobertura es cuán cubierto está el suelo o cuán descubierto. Así que eso es un indicador también importante para ver el estado, la condición en que se encuentra esa pastura. Finalmente, como decíamos, ¿no es cierto?, la invasión de maleza es un gran indicador del problema de degradación. Obviamente, ustedes dirán, hay problemas de degradación agrícola, ¿no es cierto?, cuando hay enmalezamiento. Y es consecuencia del manejo o incluso también, por ahí lo vamos a ver, el hecho de que al momento de establecer no hayamos puesto la cantidad de semillas necesaria, ¿no? Por eso decimos, la degradación tiene que ver con mal manejo y tiene también que ver
con aspectos que se relacionan, que hemos hecho durante el establecimiento y después del establecimiento, ¿no? Durante quiere decir preparar el terreno, sembrar, si es necesario, el control de malezas hasta que la planta llega a su pleno desarrollo. Entonces, por ejemplo, durante, si no hemos hecho una buena preparación, si no hemos usado una buena semilla, y básicamente estos dos puntos, mala preparación, mala semilla, baja densidad, si se recuerdan, lo hemos visto y hemos insistido mucho en el tema de establecimiento, cuando dijimos de que hay que determinar el valor cultural de la semilla, que es producto, decíamos, ¿no es cierto?, de multiplicar el porcentaje de pureza por el de terminación dividido entre 100, nos da el valor cultural. Luego, ese valor cultural se convierte en divisor del factor. Hay un cuadrito, dos cuadros en realidad, uno para braquiaria, uno para Panicum megaquirsus, que han sido generados por la Embrapa, donde nos dicen condición de su suelo y cómo lo va a sembrar. Sacamos un valor que enseguida lo vamos a ver, y usted ese valor lo divide entre valor cultural y le va a decir cuántos kilos usted debería aplicar para que tenga una densidad correcta, ¿ya? Entonces, es importante tomar en cuenta que desde el inicio pudiéramos ya estar cometiendo errores para terminar con pasturas degradadas. Después del establecimiento, ya dijimos, ¿no?, meter muchos animales, más de lo que resiste esa pastura, compactación, sobrepastoreo, y por supuesto el hecho de no controlar periódicamente maleza nos va a llevar a problemas de degradación, ya sea agrícola o biológico. Esta grafiquita, ¿no es cierto?, nos muestra de manera sencilla que la degradación, siempre les voy a decir, no es pues de un día para otro, ni de un mes para otro, se da generalmente en años. Por eso se dice gradual y va por gradas. Miren, voy a tratar de explicarle de la forma más simple. Nosotros cuando decimos la fase productiva, ahí en la grada superior, diríamos, estamos con una pastura bien establecida, con un muy buen desarrollo, buena producción de biomasa. Luego entramos a la fase de utilización, 1 año, 2 años, y comenzamos a notar lo que hace rato mencionábamos, ya no crece con fuerza, su producción se ve disminuida y uno diría, ¿qué está faltando? Y en gramíneas forrajeras cultivadas, el nutriente más importante o el nutriente crítico se dice que es el nitrógeno. Entonces, nitrógeno, por falta de nitrógeno es que hemos bajado la producción y la planta no tiene un buen desarrollo, aunque le llueva fuerte. Así que, ¿qué tengo que hacer para volver arriba? Tendríamos que fertilizar, y es parte de del ejercicio que ya hicimos, y creo que ustedes ya lo entendieron muy bien. Cuando dijimos, vamos a aprender a determinar cuánto se le extrae para devolverle la cantidad necesaria. Sin embargo, es normal, diríamos, en nuestro medio, de que llega esta grada, ninguna medida, seguimos nomás dándole para adelante. Por favor, no me molesten con interrumpir la diapositiva. Ahorita lo identifico. Y de hecho, ¿no es cierto?, que no tomamos medidas y bajamos más abajo. Sigue bajando la producción, el vigor, y ahí significa de que ya no es solo nitrógeno, sino están faltando otros nutrientes como fósforo, dependiendo de la región, será potasio, será magnesio, será calcio, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ya sería parte de un diagnóstico. Entonces, lo que quiero que vean es que hasta esta línea roja, miren, dice que esto corresponde a fase de mantenimiento.
¿Qué quiere decir? Si yo quiero mantener la productividad en este nivel, tendría que tener un plan de fertilización anual. Lo que le saco tengo que devolverle para mantener ese nivel. ¿Ya? Y es básicamente lo que nosotros hemos hecho con el ejercicio, ¿cierto? Sin embargo, común y se da en la generalidad, diríamos, de los sistemas ganaderos, es que nadie hace ni trabaja en la fase de mantenimiento y dejamos que el proceso de degradación siga avanzando. Ya decíamos, si pierde producción, paralelamente la calidad también, y calidad no se olviden, es el valor nutritivo, composición química, aparecen las invasoras, las malezas, pueden aparecer plagas como los termiteros, los gusanos, lo que ustedes ahora ya hasta langostas, ¿no es cierto? Entonces, llegar a esta etapa, ¿no es cierto? Y querer volver hacia arriba es mucho más complejo, pero es viable hacerlo. Nos va a costar más recursos, pero es viable y se le llama fase de recuperación. ¿Qué quiere decir? Controlar si hubiera enfermedades, sobre todo controlar plagas, controlar malezas y hacer un plan de fertilización. Podemos volver, pero como decimos, ¿no? Pero ya es cuesta arriba. Es más dificultoso, sin embargo es viable. Lo correcto es que nosotros tomemos las previsiones en la fase inicial. Sin embargo, se dan muchísimos casos donde no tomamos ni siquiera medidas de recuperación y terminamos en esta fase. ¿Qué se llama? ¿Qué tipo de degradación sería esta final? Compactación, erosión. ¿Qué le llamamos a ese tipo de degradación? Degradación biológica. Degradación biológica. ¿La agrícola? La agrícola, por favor, agrícola no se olviden, miren, clarito está donde están las invasoras, es agrícola y es la fase de recuperación. ¿Sí? De aquí para arriba, ¿no? Y aquí abajo, donde ya hay compactación, ya hay erosión, ¿no es cierto? Eso se llamaría ya fase, perdón, un tipo de degradación biológica. Yo solamente es para un poco entender de que están concentrados en lo que estamos haciendo. Y por supuesto decirnos, esta es la última fase donde nosotros aquí, miren, no nos quedaría otra que meter tractor, oruga, lo que quieran para poder rehabilitar, comenzar de cero desde acá, sembrar de nuevo, como dicen. Entonces es donde no deberíamos llegar, ¿no es cierto? Porque todo esto, si se dan cuenta, es un factor eminente de manejo. Depende de nosotros haber hecho bien las cosas, ¿ya? Un esquemita en un cuadro solamente, ¿no? Es para como un pequeño resumen, es de mencionarles, ¿no? La fase de degradación se la puede cuantificar en 5 etapas, el nivel de deterioro, y aquí nos dice, el primer nivel sería leve cuando solo es problema de vigor y calidad. Si a este problema de vigor y calidad se le suma la baja población o la pérdida de cobertura, ya es un deterioro moderado. A estas dos, si se le suman las invasoras, ya estamos con un problema fuerte y decíamos, ¿cierto? Donde hay invasoras hablamos de degradación agrícola. Y por supuesto, a las malezas se le suman los termiteros, que ya hay una fuerte pérdida de la parte radicular de las plantas, ya nos vamos totalmente para abajo y terminamos en una degradación extremadamente fuerte, que hay que, de nuevo, recuar. Desde otro punto de vista, lo vimos esto en pastizales, algo muy parecido. También podemos hacer evaluaciones visuales de maleza para tomar en cuenta el nivel de degradación agrícola en que nos encontramos. Eso es ya un tema de campo, de criterio y demás, que nos pudiera ayudar muchas veces, incluso
en las compras-ventas de propiedades ganaderas, todo esto tiene que entrar en un factor de valoración. Miren, en este caso uno diría, yo necesito aquí por lo menos 3, 4 jornales por hectárea. En este, 10 jornales queda chico, ¿no? Parece que tendría que meter mejor de nuevo oruga. Y eso tiene un alto costo. Sin embargo, el dueño de la propiedad lo va a querer cuantificar como áreas con pasturas, algo que no es correcto, ¿no? Haciendo un pequeño resumen, miren, lo que podemos decir es que son 3 fases por las que pasa una pastura, desde lo que es mantenimiento, recuperación y renovación, que ya es la extrema, ¿cierto? Entonces, lo que un poquito vamos a ver qué medidas pudiéramos tomar para cada etapa o fase. Ya lo dijimos, en el tema de mantenimiento no es más que ver la forma de con qué y cómo reciclamos los nutrientes que estamos perdiendo a través del pastoreo, de la cosecha y forraje. Pueden ser orgánicos, inorgánicos, lo que venga es útil, ¿cierto? También entra como fase de mantenimiento lo que decíamos el manejo, tiempo de ocupación, tiempo de descanso. Estos son datos que generamos aquí en la región en unos trabajos que hicimos con el género Brachiaria, donde dijimos de que con 1 a 2 días de ocupación en época de lluvia debe descansar esas pasturas 4 semanas y en época seca 8 semanas. Por supuesto, no se olviden, tratando de aplicar la carga animal correcta, ¿ya? Solo mencionarles de qué recursos disponemos, miren, en nuestra zona. El estiércol de bovino es excelente, por supuesto que en las lecherías es donde más se puede acumular, y aunque no lo crean, en algunas lecherías el estiércol lo ven como un problema porque se acumula todos los días, se convierte en un espacio o en un material incluso hasta de contaminación externa, porque ustedes saben, lo que huele de un estiércol generalmente es el amoníaco. Y el amoníaco es volátil, por eso lo olemos desde lejos, ¿cierto? Y ese amoníaco se convierte en un elemento contaminante al ambiente. Sin embargo, los mayores daños de acumular estiércol van hacia abajo. Los nitratos, los nitritos se infiltran con el agua y contaminan la napa freática. Sin embargo, jóvenes, saben que es el mejor fertilizante que pueda haber para cualquier recurso forrajero. Mejor que urea y lo que ustedes quieran, porque tiene todos los minerales y sobre todo su aporte de materia orgánica, ¿ya? Así que es importante tomarlo en cuenta. Les comento, antes se recomendaba, se utilizaba gallinaza, pero ya la gallinaza ya no se usa, es un lujo usar como fertilizante, más bien ahora se usa como un suplemento proteico en dietas de bovino. ¿Qué tal, no? Y usar fertilizantes químicos como el que ustedes ya pudieran aplicar, el uso de urea, ya habría que hacer un análisis de costo-beneficio, ¿cierto? Y en ese sentido, no digo que no conviene, pero hay que hacer un plan de aplicación para que realmente sea efectivo, porque la urea, ya les decía, es volátil, hay que saber los momentos oportunos de aplicar, o si no, en vez de que se vaya hacia la parte radicular de las plantas, se va a ir hacia el ambiente, ¿ya? Así que hay que saberla manejar. La fase de recuperación, hablamos de, ¿no es cierto?, es controlar malezas, puede ser vía mecánica, puede ser vía química, en esto no vamos a redundar, el próximo tema lo vamos a explicar con mucho detalle, cómo debemos controlar malezas en pastura, las estrategias y demás, ¿no? Así que, solo decirle, ¿no? Puede ser mecánica de manera manual o con implementos de tractor, y la química usando diferentes tipos de herbicidas, ¿no? Porque se controla hierbas. Así que vamos a ver
detalle qué tipo de herbicidas hay y algunas otras estrategias que se puedan utilizar en la fase de recuperación. Por ejemplo, en este caso dice que si hay una cobertura relativamente buena todavía de la pastura, no es necesario renovar, sino más bien controlar malezas y hacer un incremento de la densidad de plantas. En otros casos también hacer un control de malezas y dejar descansar por largo tiempo determinados potreros, eso se llama diferido. Sobre todo diferido quiere decir que descanse durante toda la época de lluvia. Eso ayuda a que recupere la profundidad de raíces y eso se manifiesta en la altura de la pastura. Son temas de estrategias de manejo. Y la última, como ven ustedes ahí, no es más que renovar, tener que volver a invertir en maquinaria. ¿Se imaginan eso? Imagínense un desmonte de 100, de 200, de 300 hectáreas, como se lo ve en la zona de la Chiquitanía, sobre todo, donde hacen con el cadeneado. En el cadeneado, les decía, tumban el bosque, meten fuego, quedan las troncas ahí. Eso se va a degradar en 2, 3 años y uno dice, ¿y cuál es el remedio? Tener que volver a meter oruga para juntar, amontonar esas troncas y meter un romplado y demás. Entonces es una inversión bastante grande. Es doble costo, ¿no es cierto? Y por supuesto, temas que están relacionados con manejo desde el inicio. Por si acaso, aquí ven una pastura mixta, leguminosa gramínea. Nosotros tenemos leguminosas que pueden mezclarse sobre todo el primer año, no son caras por ahí, uno dice, no, por lo menos un añito para que fije nitrógeno, puedo usarlo, aunque sé que después se va a perder. Puede ser una alternativa. También es bueno mencionar, este es un modelo de los callejones forrajeros, usando chamba o leucaena leucocéfala. Es bueno mencionarle, hace como 25, 30 años implementamos parcelas acá en el norte integrado, hicimos días de campo, funciona muy bien, pero no tuvo adopción. La gente no lo tomó como una buena alternativa porque funciona muy bien y demás, pero necesita manejo porque la chamba o leucaena se crece muy rápido, hay que hacer podas periódicas y demás, así que no funcionó, aunque en otros países como Australia, Paraguay, lo están utilizando. Finalmente, ¿no es cierto? Uno diría, ¿y cuál es la ventaja o para qué vamos a insistir en recuperar pasturas degradadas? Elementalmente, uno, ¿no es cierto?, restituir la capacidad de producir forraje de las hectáreas que están cubiertas por pastura. Lo otro, aquí lo que sucede mucho es que estamos hablando de la ganadería de carne, usa varias hectáreas, diríamos, en el tema de propiedades con una superficie significativa de 1.000, 2.000, 3.000 hectáreas, entonces se va estableciendo pasturas, se las va degradando y cada año, para no afectar la población de animales, se va aumentando las áreas de desmonte y demás. Entonces, si nosotros comenzamos a recuperar, vamos a reducir esa presión, ¿no es cierto?, hacia el bosque, de seguir desmontando y de seguir habilitando áreas con pasto. Ese es un principio. Y en resumen, decir, ¿no es cierto?, de que la degradación de pastura tiene que ver con lo agronómico o lo agrícola porque afecta el desarrollo y la producción de los recursos forrajeros. Y si afecta la producción de los recursos forrajeros, lo que mencionábamos al inicio es que afectaría la economía de la familia por el hecho de que si no tiene cómo incrementar la producción de pasto y más bien está yendo para atrás, quiere decir que
cada vez tendría la capacidad de tener menos animales. Menos vacas, diríamos, menos terneros, menos toretes o novillos para la venta. Y por supuesto, la tercera que dice desde el punto de vista ambiental. No se olviden que por cada kilo de materia orgánica que acumula mi planta, mi pastura, el árbol que crece, está fijando medio kilogramo de carbono, ¿cierto? Entonces, tiene una implicancia importante en el sentido de decir, en vez de seguir desmontando, quemando, liberando carbono hacia el ambiente, mejor hagamos un correcto manejo, de manera que en vez de ser emisores de carbono, seamos cosechadores de carbono. Por eso la importancia, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con lo que siempre les he dicho. Trabajemos siempre con el enfoque de una ganadería bajo el modelo de sistema agrosilvopastoriles. Eso nos garantiza un equilibrio, ¿no es cierto?, entre lo que se emite y lo que se genera. En este caso, nosotros con la ganadería generamos metano, pero con los árboles capturamos carbono, ¿no? Entonces, un importante punto, ¿ya? Bien, si tienen alguna pregunta, por favor, antes de que veamos el ejercicio. ¿Alguna duda que tengan o algo que no me entendieron? Parece que se quedaron dormidos. No, doctor. ¿Alguna duda que tengan? Consulta, porfa. Bien, hemos reanudado la grabación, entonces es un ejercicio que tiene que ver con el establecimiento, con calcular la cantidad correcta de semilla para alcanzar una correcta densidad de individuos, dijimos, ¿no es cierto? Entonces, miren, vamos a leerlo. Resuelva, dice, el terreno está en condiciones ideales y será sembrado con máquina, la forrajera es braquiaria de cumbre. Entonces, ¿cuánto dijimos que es el valor del factor ahí en la tablita que vimos? Condición 240. 240, correcto, ¿no es cierto? Entonces, y dice, es braquiaria decumbens y del cual hay dos tipos de semillas, o sea, eso es clásico, les cuento. Ustedes pueden ir a una distribuidora, dicen, aquí tengo de este precio, la misma especie o variedad. Y obviamente, siempre le dije, ¿no? La tendencia eso de que uno dice, no, compro la más barata, pero no, pues jóvenes, no puedo estar comprando la más barata, por ahí lo que estoy comprando es basura y no estoy comprando semillas, ¿cierto? Así que lo correcto sería que ustedes digan, a ver, ¿cuál de ellas tiene el registro de valor cultural que les ha dado el Consejo de Semillas, que es la unidad acreditada por el Estado para certificar estas semillas, ¿ya? Así que, importante, yo les doy el ejercicio tomando en cuenta de que ustedes encuentran en el mercado dos tipos de la misma especie, en este caso sería decumbens, de la misma especie, dos semillas con valores culturales distintos y por supuesto con costos diferentes, ¿sí? Entonces nos dice, tengo braquiaria decumbens, encuentro que hay una con valor cultural de 42 y cuesta 70 bolivianos el kilo. Hay otra también con valor cultural de 55, diríamos mejor, ¿no es cierto? Mientras el valor cultural se vaya hacia 100, quiere decir que es mejor. Pero en este caso cuesta 85 bolivianos. ¿Sí? Así que tengo que calcular para ambos porque yo necesito, debo calcular cuántos kilos voy a requerir por hectárea para cada tipo de semilla y cuánto me va a costar sembrar 150 hectáreas.
¿Listo? Así que, miren, de manera organizada, lo único que tengo que decir es valor cultural 1, el precio menor. Valor cultural 2, el más carito, digamos. Entonces, lo llevo en orden. Valor cultural 1 para 42. ¿Qué hago? Ya saben cuánto es el valor del factor, 240. ¿No es cierto? Lo dividimos entre el valor cultural para saber cuántos kilos yo debería sembrar. Entonces, por favor, si siguen algunos, verifíquenme si está correcto que 240 entre 42 es 5,71 kilogramos. Está correcto, doctor. Ya, está correcto. Entonces, ya sé de que con valor cultural de 42 debo sembrar 5,71 kilogramos. ¿A cómo cuesta, dijimos? Ahí está, boliviano 70, el kilo. Entonces, ¿cuánto voy a invertir por hectárea? $5,71 por el valor de un kilo. ¿Me sale? ¿Está correcto ese valor? Sí, doctor, yo lo tomé todos los decimales y me sale 400 bolivianos redondeados. Bueno, no importa, no se preocupen, un poquito más, un poquito menos. Yo ahí usé un solo decimal, pueden usar lo siguiente, no hay problema. Y luego decimos, ¿y cuántas hectáreas son? Son 150. Entonces, ¿cuánto es el total de inversión? Ya le va a salir a usted como 60, parece, ¿no? Se- 60.000. Entonces, eso sería la inversión con la primer semilla. Ahora necesitamos ver con la segunda, y pudieran haber 3, 4 diferentes materiales de la misma especie o variedad, ¿no es cierto? Porque no se olviden, ustedes son técnicos, son profesionales, tienen que buscar la mejor opción de aplicar correctamente las medidas y también cuidar los pesos. Así que, miren, la segunda dice que es 55. El valor cultural, el factor, no se olviden, es el mismo, 240. Dividimos entre 55, no sé si está correcto ese valor. Sí, está correcto. Sí, doctor. Muy bien, ya esa semilla vale 85, entonces multipliquen por 85, ¿no? Está bien, doctor, 300. Excelente. Ya uno va viendo, esta me va a salir menos y uno va diciendo, ¿no? Pero igual sigue multiplicando en 150, ¿cuánto va a ser? 55,6 redondeado. Doctor. Bueno, entonces si se dan cuenta, con ese pequeño ejercicio nosotros como que ya estamos justificando nuestro sueldo del mes, ¿no? Como técnico. Y por supuesto, en ganaderías comerciales no son 150, a veces se siembran 300, 400, 500 hectáreas. ¿Ya? También lo que quiero aclararles, jóvenes, es que en algunos casos, escuchen bien, en algunos casos, una semilla con menor valor cultural pudiera ser más conveniente, ¿no es cierto? Y podamos estar ahorrando platita porque nos sale menos. Y no se olviden, a ver, atiéndanme bien. Con este ejercicio de aplicar el factor, dijimos, ¿qué es lo que yo garantizo? Poner 5,71, poner 4,36, ¿qué es lo que garantizo haciendo ese ejercicio? Que sea adecuado la cantidad para poder sembrar en... No, pero a ver, ¿qué es lo que estoy garantizando desde el punto de vista técnico? Obviamente que sea qué es lo adecuado, pero ¿qué es, diríamos allá en el aspecto clave? ¿Qué estoy garantizando con aplicar el factor? ¿No es la cantidad de semillas a sembrar o algo así? No es la cantidad de semilla, pero aparte de eso, un poquito más en detalle, a ver, ¿qué estoy garantizando
La germinación, que germinen todas, que por algo el valor cultural es mejor. A ver, caliente, caliente diría, que germinen, no que germinen todas, porque no podemos garantizar, ¿no es cierto? Porque el valor cultural ese es producto de cuánto germina y cuánto es la pureza. Pero, ¿qué garantizo? Ahorita después de los dos cuadros, yo les mostré un detalle, cuánto en braquiaria y cuánto en panicum. ¿Qué garantizamos al poner 5,71 o 4,36 kilos por hectárea? ¿Qué garantizamos dentro de lo que va a significar la formación de mi pastura? ¡Vamos! Lo más importante, lo que justifica por qué hacer el ejercicio. La materia verde. Bueno, a ver, no se me olviden, garantizamos, si es el género braquiaria, garantizamos de que sí o sí vamos a tener entre 15 a 20 plantas o individuos por metro cuadrado. ¿Sí? Les mostré estar en la diapositiva siguiente a los dos cuadros, así que no se olviden, lo van a volver a leer ustedes. Entonces, les decía, quién sabe por ahí, escuchen bien, por ahí con un valor cultural más bajo, si hacemos la relación, puede que gastemos menos plata, pero aplicando el factor. Por ahí, exagerando un poco, voy a tener que usar 15 kilos. Y si me dices 15 kilos, yo con 15 kilos voy a garantizar de que en mi área van a haber entre 15 a 20 plantas por metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, eso es lo fundamental en todo esto, de que garantizamos una buena cobertura, el número de individuos correcto que debe tener, sea el género braquiaria o sea el género panicum o megatirus. ¿Sí?